Buenas noches, ahora vamos a ver metabolismo de los ácidos nucleicos, segunda parte. Ya, para hablar sobre los ácidos nucleicos, bueno, sabemos que los ácidos nucleicos son de moléculas orgánicas, que la principal función es la información genética, ¿ok? Entonces, de por sí ya sabemos que dentro de una célula, si es eucariota dentro del núcleo, si es procariota, pues en el citosol, ¿no? Llamado nucleoide, es el material genético en el caso de las procariotas, en el nucleoide, pero en el caso de las células eucariotas, pues el material genético se encuentra dentro del núcleo. ¿Ok? Esos ácidos nucleicos sabemos que tienen ciertas unidades básicas, que son los nucleótidos, y ya habíamos hablado un poco de eso, en el cual tiene su grupo fosfato, una base nitrogenada y una azúcar pentosa. Sabemos que si hablamos de los ácidos nucleicos de forma general, tenemos tanto el ADN como el ARN. Entonces, el ADN, estamos hablando principalmente pues, de ciertas diferencias, como por ejemplo las bases nitrogenadas que tenemos la timina en vez de uracilo, cuando el ARN sabemos que tiene uracilo, el ADN tiene timina. En el tema de las pentosa, ¿no? Sabemos que está la desoxirribosa para el DNA y la ribosa para el ARN. ¿Ok? Entonces hay ciertas diferencias, aparte también en relación a su estructura, doble hélice, tenemos al DNA, una sola hebra o monocatenaria, pues es el ARN. El ADN es mucho más estable que el ARN, por eso que cuando se trabaja en laboratorio, pues cuando se maneja ARN, como por ejemplo el SARS-CoV-2, cuando se hace una extracción de, de virus, ¿no? De una muestra de hisopanosofaringio, se tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer el procesamiento de la extracción del material genético porque ese RNA pues tiene que ser bien conservado y mayormente utilizado de forma inmediata, ¿no? Porque si se guarda en la congeladora, se vuelve a sacar y así hay un problema en el tema de desestabilizar a la hebra y por tanto pues se puede perder el material genético y cuando se quiere detectar si realmente pues el paciente tiene el SARS o no, a veces puede salir pues un falso negativo. ¿Sí? Y al tener ese falso negativo, obviamente, pues el resultado está mal, ¿no? ¿Ok? Entonces, se escucha, es que es afuera. Disculpe, es afuera, lo que pasa es que como es sábado, normalmente afuera a veces gritan los chiquitos, entonces me imagino que debe ser por eso, porque ahorita recién están comenzando a gritar, ¿sí? Ok, voy a tratar de acercarme un poquito más a la computadora. eh, a ver si se puede escuchar de repente mejor. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de los ácidos nucleicos, sabemos que principalmente es la información genética. De ahí parte todo porque están los genes. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de los genes, estamos hablando pues de ciertas secuencias de nucleótidos que me van a dar ciertas características cuando estos son expresados. Y cuando nosotros hablamos de expresión, estamos hablando que pues el gen se expresa, va a formar un RNA mensajero y luego va a generar lo que es la proteína, ¿no es cierto? En el proceso de traducción que todo ese proceso lo vamos a ver la próxima semana con más detalle, ¿ya? Ahora, ya habíamos visto un poco la semana pasada de lo que ocurre dentro de la célula, ¿no? Y la importancia que tiene el ácido nucleico, ¿no? Entonces sabemos que el ácido nucleico de por sí va a tener que hacer la replicación para asegurarse que las siguientes células tengan la misma información y no hay una modificación en ella, porque está la información genética, ¿no? Está la información de quién soy, qué es lo que necesito para seguir viviendo. ¿Ya? Entonces, el ADN normalmente está relacionado con lo que es la replicación. Cuando hablamos de la transcripción, ya estamos hablando del ARN mensajero, que es lo que se sintetiza a partir del ADN, porque el ADN es el que tiene la información, sintetizamos el RNA mensajero, ¿verdad? Que es la información que necesita los ribosomas para poder sintetizar la proteína, si no, no va a poder sintetizar nada. ¿Ya? Y ahí viene la transcripción. Y la traducción ya es cuando pues, el RNA mensajero ha sido pues, modificado, ha sido procesado. Entonces hablamos ya de un RNA mensajero maduro que puede salir por el poro nuclear y puede llegar al citoplasma para poder ser utilizado y puede unirse a los ribosomas para poder sintetizar la proteína necesaria. ¿Sí? Que son ahí las proteínas para que puedan ser funcionales. ¿Ok? Entonces dentro de la célula ocurren diferentes procesos, principalmente lo que ustedes observan acá son procesos moleculares, por eso que la próxima semana vamos a entrar con una clase que es bastante extensa de biología molecular para que ustedes sepan la base de la biología molecular desde la célula, los tipos de célula y ver todo este proceso de replicación, transcripción y traducción. Vamos a hablar un poquito sobre eso.
¿ok? Y que es vital para que la célula pueda tener las proteínas necesarias. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es el metabolismo de los ácidos nucleicos, por un lado, y también la biosíntesis del ácido úrico, ¿ok? Porque el ácido úrico es gracias al catabolismo de las purinas, y las purinas pues son bases nitrogenadas que vienen de los ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, antes de empezar con lo que es metabolismo de los ácidos nucleicos, yo quiero colocarles aquí un video que es sobre, por ejemplo, la gota, ¿no? ¿Qué viene a ser la gota? Es una enfermedad que se da por el acúmulo de ácido úrico y este ácido úrico, como les digo, es a causa del catabolismo de las purinas, que son bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos. ¿Ok? Acá lo estamos viendo más de un tema de consumo, ¿ok? Nosotros a veces consumimos nucleoproteínas, eso implica que tiene no solamente parte proteica, sino también parte nucleotídica, ¿ya? Y esto pues hace de que nosotros consumamos una gran cantidad de bases nitrogenadas, ¿sí? Cuando estos son degradados, normalmente el proceso es poder obtener ácido úrico, ¿sí? Entonces, este ácido úrico, cuando está acumulado, puede formarse cristales y puede generar la enfermedad de la gota, ¿ok? Entonces voy a ponerles aquí este videito para que más o menos ustedes puedan, para que ustedes puedan observar. A ver, voy a tratar de compartir el video porque creo que acá no pueden ustedes observar el video. A ver, un segundo. Creo que no se observa, solamente se observa la pantalla. Ok. La gota es una enfermedad artrítica de las articulaciones causada por un exceso de ácido úrico en el cuerpo. Generalmente el hígado procesa diversas sustancias en el cuerpo, incluyendo las purinas, que son componentes del material genético encontrado tanto dentro de sus células como en algunos alimentos que usted ingiere. Cuando el hígado metaboliza las purinas, se produce un producto de desecho llamado ácido úrico. Su cuerpo elimina este desecho a través de los riñones, que lo retiran de la sangre. Cuando el hígado produce demasiado ácido úrico, o sus riñones no eliminan suficiente ácido úrico de su cuerpo, se acumula un exceso de dicho ácido úrico en su sangre, dando como resultado una afección llamada hiperuricemia. Las bebidas con cafeína afectan la función de eliminación de desechos de sus riñones, incrementando la producción de orina, lo que elimina de forma excesiva el agua de su organismo, provocando una afección llamada deshidratación. La deshidratación puede producir una mayor concentración de ácido úrico en los fluidos corporales. Cuando la concentración de ácido úrico es demasiado alta debido a cualquiera de estas fuentes, ya no se puede disolver. El exceso de ácido úrico empieza a formar cristales aciculares en forma de agujas dentro de sus articulaciones, con mayor frecuencia en el dedo gordo del pie. La formación de los cristales de ácido úrico conlleva a una respuesta inflamatoria. Los glóbulos blancos del sistema inmune atacan a los cristales de ácido úrico, provocando dolor e inflamación de la articulación. A esto se le llama un ataque agudo de gota. Si no es tratado, los niveles elevados de ácido úrico pueden dar lugar a depósitos llenos de bultos de dicho ácido úrico alrededor de la articulación, llamados tofos, provocando dolor adicional y la desfiguración de la articulación. El tratamiento para el ataque agudo de gota incluye la colchicina para prevenir o reducir la inflamación articular, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides para reducir el dolor y la inflamación, incluyendo la aspirina, ibuprofeno, tales como Advil, Motrin o Nuprin, y el naproxeno, tales como Aleve o Naproxen, y los medicamentos esteroides, tal como la prednisona. El tratamiento para la gota crónica incluye los medicamentos que promueven la excreción del ácido úrico y aquellos medicamentos que inhiben la producción de ácido úrico en su cuerpo. Los cambios en su estilo de vida para prevenir la gota recurrente o crónica incluyen reducir las carnes rojas y mariscos de su dieta, limitar el consumo de alcohol con alto contenido de purinas
limitar el consumo de bebidas cafeinadas, hacer ejercicios de forma regular e ingerir bastante agua. Ok, entonces, ¿han escuchado sobre la gota algo? Sí. Profesora, o sea que las personas que comen demasiado pescado y café pueden correr ese riesgo, profesora, por lo que puedo entender. Cuando hay un exceso, sí. Por ejemplo, las personas principalmente que, más que todas las que consumen carne, por ejemplo, y vinos o cerveza, o sea, principalmente vino, ¿no? Carnes rojas, normalmente pueden generar esa enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso que a esa enfermedad le llamaban la enfermedad de los reyes, porque los reyes comían siempre carne y vino, muchísimo vino, ¿no? Entonces sí puede generarse. ¿Ok? Por eso es que hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros a veces consumimos, sí, puede tener concentraciones altas de bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas son por ciertos nucleótidos, ¿no es cierto? Ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces, acuérdense que también la base nitrogenada tiene compuestos, o sea, estamos hablando de compuestos nitrogenados, ¿no? Y estos compuestos nitrogenados también tienen que ser eliminados de todas maneras, así como las proteínas. ¿Ok? Entonces, hay que tener bastante cuidado con el tema de la gota. Tienen que tener en cuenta que cualquier biomolécula que ustedes consuman en exceso siempre va a acarrear algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Eh, Entonces ya eh, saben, en todo ¿no? caso, profesora, como los niveles de carne en el Perú no son normales, esta enfermedad también no debe ser muy alta, ¿no? O debe tener ¿no? pocos. Mira, no sé si ustedes conocen a alguien de Bogotá, yo conozco a alguien de Bogotá, es un tema bien doloroso, sobre todo por los tofos que se forman. Pero, por ejemplo, la persona que yo conozco normalmente tiende a comer mucho carne roja, muchísima carne roja todo el tiempo y también consume mucho alcohol. Entonces, como va de reuniones en reuniones, todo el tiempo está bebiendo alcohol, ¿no? Con carnes, o sea, le gusta el tema de las buenas comidas y todo eso. Entonces, él sí, por ejemplo, padece de gota, ¿no? No he visto muchos casos, porque para eso, pues, ustedes saben que la carne es cara, no es un tema que sea barato. La carne roja es cara, no hablo de carne de pollo, no, carne roja, ¿ok? Entonces, no es muy frecuente, al menos no he visto que sea tan frecuente aquí en Lima, sobre todo ahora. Por la situación creo que ahora estamos salvados de tener gota, ¿no? En algo nos favorece, profesora. Sí. En algo nos favorece no de repente tener esa suerte, ¿no? De comprar carnes rojas en gran cantidad porque realmente es caro, ¿no? Entonces, sí, sobre todo, sí. En el caso, es que por eso es que se vende mucho en la cultura, ¿no? Hay también, por ejemplo, el brasilero, pero la diferencia, por ejemplo, el argentino come mucha carne roja, el brasilero también, pero más el argentino. La única diferencia es que el brasilero, muy aparte que come carnes rojas, bebe un montón, bastante bebida, bastante. Pero el brasilero se cuida mucho, es mucho de hacer ejercicio, sí, es mucho de tomar agua, tienen otra cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos adoptar esas cosas es muy difícil, porque nosotros no tenemos esa cultura, ¿no? Nosotros solamente nos han enseñado a comer bien, a comer rico, es lo único. Chaufita, Pero no hay, chaufita. sí, no hay esa cultura de hacer digamos, como que ese hábito, ¿no? De una u otra manera alimenticio. Dime, César. Me hice una consulta, con respecto al tratamiento, solamente, o sea, es un conjunto de fármacos, ¿no? Aparte de la colchicina, ¿verdad? En realidad, normalmente el fármaco que se les da, mayormente, es el que yo conozco, ¿ok? Pues puede ser de cocina, pero es el alopurinol, porque es el que permite que no se forme el ácido úrico, ¿no? Entonces, a lo que a ti te interesa es que no se forme ácido úrico, porque el Pero ácido úrico va a generar los cristales de urato monosódico. el video Entonces, decía que los cristales no se podían disolver. Entonces, ¿la colchicina qué hace? ¿cómo?
Escuché en el video que los cristales no se podían disolver. Lo que pasa es de que en realidad, si hablamos de lo que es el alopurinol principalmente, ¿no? Está más relacionado con el metabolismo del ácido úrico, ¿sí? Entonces, normalmente, digamos que la colchicina, digamos que lo utilizan más que todo por un tema más para aliviar el dolor, ¿no? Un tema más, como cuando tienes artritis y te da como que el dolor, ¿no? Más que todo sé que lo utilizan para eso, no como un tema más bioquímico, o sea, no que tú utilizas y va a hacer la inhibición, ¿no? De la enzima, eso no ocurre, Y ¿ya? O los, sea, y los antiinflamatorios que decían ahí, el claro, naproxeno. sí, claro, es que en realidad el ataque de gota es fuertísimo, o sea, el dolor que tienes es fuerte porque en realidad lo que hace es generar, pues, a ver, el ácido úrico cuando se acumula va a formar los cristales porque no hay forma de poder disolverlo. Entonces, como se forman esos cristales, lo que va a generar es formar los tofos. Entonces, esos tofos lo que hacen es deformar la articulación. Entonces, al deformar, imagínate, de forma interna, imagínate que te están pues extendiendo, ¿no? Parte de la articulación es lógico que va a tener dolores, el dolor va a ser muy fuerte. ¿No? Entonces, de alguna u otra manera, pues ayuda un poco a estos, más que todo, dolores que te pueden dar de forma a veces repentina, ¿no? Por justamente la acumulación de esto, ¿no? Ahora, si nosotros queremos ver el tratamiento directo, lo que sí yo sé es la lopurinol, que es un medicamento que va directamente a que no se forme el ácido úrico, porque lo que hace es inhibe a la santina oxidasa, que es la que forma el ácido úrico. Justo ahora cuando veamos la parte de metabolismo, ahí yo les voy a indicar en dónde es que se da la inhibición, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, los ojos hacen todo lo que es una deformación. Por eso que cuando ustedes ven los dedos están todos deformes. Y normalmente se dan en todas las articulaciones. En todas las articulaciones se dan. Entonces, más que todo, a veces todos los tratamientos que te dan es un tema como para poder tratar de aliviar, ¿ok? Para tratar de aliviar porque la persona que tiene gota no hay forma de que deje de tenerla. O sea, ese es así. No, o sea, la persona que Vive con la tiene gota gota, vive con la gota. sí, sigue viviendo con la gota todo el tiempo, ¿entiendes? O sea, ya es bien difícil, o sea, no hay forma de que tú puedas salir de eso, no. Entonces, normalmente los tratamientos es para tratar de aliviar el dolor, ¿no es cierto? Y más que todo para dejar de formar más ácido úrico, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, es una enfermedad bien, bien fastidiosa, más que todo por el dolor, ¿no? Y lo peor es de que se va a acumular en todas en realidad en todas las articulaciones. En todas, mayormente en el dedo gordo del pie es lo más frecuente, pero o sea, puedes tener en todas las articulaciones posibles, o sea, codos, los pies, en lo que son las falanges, ¿no? Todo lo que es manos, ¿no? Es bastante doloroso, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el consumo excesivo, pues, ¿no? De estas purinas principalmente o de nucleoproteínas puede generar este tipo de enfermedades, ¿no? Así como hablamos de carbohidratos, diabetes, ¿no? Si hablamos de lípidos, dislipidemias, obesidad, en este caso, podemos, bueno, si hablamos de proteínas, pues vamos a hablar principalmente de nefropatías, ¿sí? Y si hablamos en este caso, de ácidos nucleicos, principalmente por las purinas, hablamos de la gota, ¿no? Entonces, hay ciertas enfermedades que están relacionadas con las biomoléculas, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los ácidos nucleicos, mayormente pensamos en el material genético y en la información genética. Ok, ese material genético no va a cambiar, eso está dentro de tu núcleo, sí, y no hay problema. Pero acá hablamos del tema del consumo, o sea, de la alimentación, ¿no? Porque en bioquímica, principalmente lo que vemos es el tema de la alimentación y cómo es que ocurre nuestro metabolismo por lo que estamos consumiendo. No se degradan y cuando se degradan por el aparato digestivo, pues ayuda a que puedan absorberse ciertas unidades básicas y qué pasa luego, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta clase, ¿no? Ver un poco el metabolismo de los ácidos nucleicos desde la perspectiva de la alimentación, ¿ya? Entonces, a pesar que sabemos que los ácidos nucleicos son importantes, tienen la información genética, ¿no? Para que pueda, pues, generar todas las proteínas necesarias dentro de la célula, también nosotros podemos, pues, consumir ácidos nucleicos
Es decir, podemos consumir nucleoproteínas, ¿no? Que mayormente son lo que tiene el vino, ¿cierto? Y las carnes, ¿ok? Que van a contener las bases nitrogenadas. Y ya ustedes conocen que las bases nitrogenadas son las purinas y las pirimidinas, ¿ok? Entonces estas bases nitrogenadas en realidad son parte, ¿no? Del proceso de formación de los nucleótidos. Entonces acá es recordar un poquito qué cosa es un nucleótido. Entonces cuando nosotros habíamos hablado de los nucleótidos, habíamos hablado que está conformado por la base nitrogenada del azúcar pentosa y el grupo fosfato. Cada vez que hablamos de nucleótidos siempre tiene que haber un grupo fosfato. Si yo le quito el grupo fosfato, automáticamente ya es un nucleósido y eso es importante. ¿Ya? Entonces yo puedo ir, por ejemplo, quitándole un enlace fosfodiéster y de esta manera pues poder tener un nucleótido pero difosfato y un monofosfato. Y ahora, ¿por qué es importante conocer eso? Porque, por ejemplo, el ATP, que ustedes ya conocen, que saben que se obtiene por el metabolismo de los carbohidratos, el ATP es un nucleótido. Y este ATP se utiliza para poder sintetizar muchas moléculas que ya hemos visto también, ¿no? En la síntesis de los lípidos, síntesis de glucosa, ¿ok? Entonces se necesita siempre de ATP y para poder utilizarlo tienes que romper enlaces, ¿ok? Entonces al romper enlaces nosotros nos quedamos con nucleósido difosfato, ¿ok? O simplemente pues nucleósido monofosfato, pero siempre cuando tenga un grupo fosfato siempre se le considera nucleótido, ¿ya? Si hablamos de base nitrogenada y azúcar pentoso solamente es nucleósido. ¿Por qué lo recalco? Porque en el proceso de digestión al nucleótido prácticamente lo vamos a degradar hasta lo último para poder hacer la degradación de las bases nitrogenadas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, así como cuando comemos proteínas, tenemos que pues, formar los oligopéptidos, ¿no es cierto? O sea, tratar de llegar hasta aminoácidos, ¿sí? Eh, igualito va a ser en los ácidos nucleicos, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante el consumo también de estos ácidos nucleicos? O sea, tú no vas a coger, por ejemplo, parte de tu material genético para poder sintetizar moléculas como el FAT, como el NAD, como el NADP. Ustedes se acuerdan, ¿no? El NADH, el FATH2, el NADP, ¿no es cierto? La vida pentosas, que nos sirve para la síntesis de los lípidos, ¿ok? O las coenzimas, ¿sí? ¿Cómo es que yo obtengo todo eso que son nucleótidos? Bueno, esto también es gracias a la alimentación. Entonces, nosotros podemos consumir ciertos alimentos que tienen ácidos nucleicos y estos son degradados, son digeridos, ¿sí? Y estas moléculas yo las puedo utilizar para seguir formando, ¿no es cierto?, otras moléculas de mi interés para la célula, ¿ok? Sabemos, por ejemplo, que el NAT es un nucleótido, el FAT, que va a formar un FATH2, es un nucleótido, las coenzimas son nucleótidos, ¿ok? Entonces nosotros de por sí consumimos dietas ricas en nucleoproteínas, ¿ok? Entonces ahí nosotros podemos obtener pues lo que son los aminoácidos, ¿no es cierto? Podemos tener las bases, que son las purinas, las pirimidinas, ¿ok? Entonces es como que un conjunto, ¿ok? Mayormente en lo que estaban viendo en el video, ¿no? Las carnes rojas, a veces los vinos, ¿no? Ahora, el detalle aquí es de que nosotros podemos observar acá que nosotros podemos de alguna u otra manera también sintetizar purinas o pirimidinas, ¿ya? Eh, ahora, si ustedes observan en esta imagen, yo tengo DNA o RNA en general, ¿ya? Quiero que más o menos entiendan cómo es el proceso para que vean cómo la célula puede adquirir esto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sabemos que cuando nosotros consumimos ya estos ácidos nucleicos, ya no son incorporados en el ácido nucleico tisular, o sea, del tejido en sí, sino lo que vamos a hacer es tratar de sintetizar a partir de estos nuevos, ¿ok? Nuevas moléculas para poder utilizarlos tanto en el anabolismo como en el catabolismo, que a eso se le llaman anfibólicos, ¿no? Como por ejemplo, el ciclo de Krebs es considerado una vía anfibólica porque puedes degradar, sabemos que está principalmente relacionado con el catabolismo, pero cuando el ciclo de Krebs está inhibido, este puede hacer síntesis para otras cosas, ¿no es cierto? Como sintetizar aminoácidos, ¿no? Puede partir para hacer la síntesis de lípidos. Entonces digamos que, un proceso anfibólico, ¿ya? A eso nos referimos, que puede hacer las dos opciones, ¿ya? Obviamente en diferentes momentos, ¿sí?
Entonces, si nosotros vemos aquí, nosotros podemos ingerir una dieta rica en ácidos nucleicos, ¿sí? O sea, obtener los nucleótidos, ¿ok? Pero cuando nosotros comemos los ácidos nucleicos, que puede ser un DNA o un RNA, vamos a utilizar ciertas nucleasas, ¿ok? Acuérdense que todo lo que es asas son enzimas. Entonces, las nucleasas lo que más hace es romper, ¿verdad? Romper, ¿sí? Acá lo estoy colocando de forma más específica, ¿sí? Entonces, nosotros cuando ingerimos los ácidos nucleicos, ¿sí? La idea es que estos ácidos nucleicos puedan ser obviamente degradados, ¿sí? Principalmente, ¿no? Son degradados en el intestino, ¿ok? Pero igual tenemos que tener en cuenta que hay ciertas enzimas importantes que son, por ejemplo, las nucleasas, ¿ya? Las nucleasas son enzimas que van a permitir, pues, cortar los fragmentos grandes, una molécula grande como el ácido nucleico. Entonces, cuando comenzamos a cortar, ¿sí? Que pueden ser exonucleasas, que pueden partir de fuera, ¿sí? Tenemos exonucleasas y tenemos endonucleasas, ¿ya? Pero principalmente hablamos de las exonucleasas, entonces podemos romper, ¿ok? Y al romper nosotros vamos a tener lo que se denomina oligonucleótidos, o sea, nucleótidos que son bastante largos, ¿ok? Pueden ser de 50 aproximadamente, ¿sí? Y esos oligonucleótidos sabemos que tienen pues la base nitrogenada, el azúcar pentosa y el grupo fosfato. Luego vas a utilizar otras enzimas que son las fosfodiesterasas, ¿no es cierto? Habíamos hablado de los enlaces fosfodiéster. Entonces, si son enlaces fosfodiéster que unen a los nucleótidos, entonces las fosfodiesterasas son las encargadas de romper estos enlaces fosfodiéster, ¿no? Entonces, al romper estos enlaces fosfodiéster, yo voy a obtener lo que son los nucleótidos, ¿ok? Nucleótidos, varios nucleótidos, ¿ok? Voy a tener varios nucleótidos. Ahora, yo tengo también, así, puedo tener lo que son las nucleotidasas, ¿ok? Y que en el caso de las nucleotidasas, ya, me van a ayudar a poder obtener lo que es los nucleósidos, ¿ok? Por un lado, y también pues las fosfatasas, ¿no es cierto? Es decir, voy a tengo nucleótidos, ¿no? Cadenas de núcleos. Entonces, las nucleotidasas te permiten cortar, obviamente, los nucleósidos. Y los nucleótidos, perdón. Y las fosfatasas te van a permitir remover los grupos fosfato. Entonces, a las finales, gracias a las nucleotidasas y a las fosfatasas, yo voy a tener nucleósidos, ¿sí? Estos nucleósidos y este fosfato inorgánico, que es fosfato inorgánico, normalmente se puede utilizar en la célula también, ¿ya? Estos nucleósidos van a poder tener dos caminos, ¿ya? Por un lado, yo puedo absorberlos en el intestino, ¿ok? Puedo absorberlos en el intestino, ¿ok? Para poder utilizar esos nucleósidos, puedan llegar al torrente sanguíneo y puedan utilizar las otras células, se puede hacer eso, ¿ya? O por otro lado, puedo utilizar la enzima nucleósido fosforilasa, ¿ok? Para poder aprovechar estos nucleósidos. Tengan en cuenta que los nucleósidos es una base nitrogenada y una azúcar pentosa, ¿ok? Entonces la idea es o degradamos, por ejemplo, en este caso las bases, o entramos a una vía de recuperación para poder seguir formando más bases nitrogenadas, que se llama la vía de recuperación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros consumimos estos ácidos nucleicos, hay todo un proceso, obviamente, en el cual las enzimas van a comenzar a cortar, a cortar, a cortar, hasta llegar a lo que son los nucleósidos, ya que sabemos que son las bases nitrogenadas con el azúcar pentosa, ¿ya? Entonces, el nucleósido, por eso fosforilasa, lo que va a hacer es separar. Por un lado tienes la base nitrogenada y por otro lado tienes la pentosa, ¿no? La ribosa 1. Entonces, acá tenemos los nucleósidos, por un lado, que pueden ser absorbidos en el intestino, ¿ya? Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos los nucleósidos que van a poder, de alguna u otra manera, experimentar cierta degradación adicional con lo que es la nucleósido fosforilasa. ¿Ok? ¿Qué me va a producir? Las bases nitrogenadas. ¿Cuáles? Las purinas y las pirimidinas. Y aparte me va a poder obtener una ribosa, que es un azúcar. ¿Qué ribosa es? La ribosa 1-fosfato. ¿Ok? Entonces sabemos que estas bases nitrogenadas, que pueden ser purinas o pirimidinas, pueden pasar por un proceso de degradación o catabolismo.
¿ok? Por un lado, por eso les pongo lo que para este lado. O simplemente puedan ser recuperadas, ¿ok? Y poder formar nuevas purinas, ¿ok? Entonces, sabemos que cuando las bases nitrogenadas, principalmente cuando hablamos de las purinas, porque el ácido úrico proviene de la degradación de las purinas, ¿ya? Si nosotros degradamos esa base nitrogenada, nosotros lo que vamos a obtener es el ácido úrico, ¿ya? Ese ácido úrico va a poder, pues, en este caso, sabemos que va a ser sintetizado en el hígado, ¿no? Este ácido úrico va a ser excretado por la orina, ¿ok? La idea es poder eliminarlo, ¿sí? Ese es en el caso del ácido, de las bases purinas, ¿ya? Que forma el ácido úrico, ¿ya? Acá les he colocado aparte las pirimidinas. No sé, normalmente no se suele hablar mucho de las pirimidinas porque no tiene una repercusión más clínica, ¿ya? Pero cuando nosotros degradamos, por ejemplo, las pirimidinas, podemos formar lo que es el beta-aminoisobutyrato, que es un precursor del succinil-CoA, que viene a ser, pues, intermediario del ciclo de Krebs, ¿ok? Y vamos a tener amoníaco y también vamos a tener el CO2, ¿ok? Pero aquí más nos enfocamos en las purinas por el componente que está formando, que es el ácido úrico, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos acá, tenemos esta vía, ¿no? Que es la vía de Novo, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos vías metabólicas, ¿ya? En el cual van a poder generar la formación de nuevos nucleótidos, ¿ok? Por un lado es la vía de Novo y otro lado es la vía de salvamiento de recuperación, ¿ok? Entonces, acá tenemos dos tipos de vía. Entonces, la de acá es la de Novo, ¿ok? Esta de Novo que parte de la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Y luego tenemos la de recuperación, en el cual se trata de recuperar y poder obtener diferentes bases nitrogenadas para poder utilizarlos, ¿ok? Ahora, si esto es degradado, obviamente vamos a obtener finalmente lo que es el ácido úrico, ¿ya? ¿Estamos? Ahora sabemos, con la excepción de los protozoarios parásitos, todos los tipos de vida sintetizan lo que son los nucleótidos, tanto de purinas como de pirimidinas. ¿Ok? Entonces, esa es de forma general, ¿sí? Sabemos que estas bases, principalmente bases nitrogenadas, por eso que hablo de biosíntesis de nucleótidos de purinas, ¿ok? Vamos a tener, pues, o sintetizar nuevas, o simplemente utilizar una vía de salvamento de recuperación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la síntesis de Novo, no vías de Novo, en este caso síntesis de Novo, ¿ya? Va a partir de la ribosa 5-fosfato, ¿ok? De la ribosa 5-fosfato y también de aminoácidos, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos aquí, nosotros podemos tener, por un lado, acá tenemos acá las pirimidinas, y acá tenemos las purinas. Entonces acá vemos cómo es que yo puedo sintetizar pirimidina y cómo yo puedo sintetizar purina. Porque se dan cuenta, pues, acá tiene un anillo, acá pues tenemos dos anillos cíclicos, es el caso de las purinas. Y miren, para yo poder formar, ¿no? Una pirimidina, yo necesito, ¿no? En este caso del amonio, del bicarbonato, ¿sí? Para poder formar el carbomonofosfato. ¿Sí? Es algo muy parecido cuando se hace para, ¿se acuerdan que vimos el ciclo de Laurier? ¿Sí? Y acá tú, para sintetizar, porque casi siempre para sintetizar normalmente utilizamos energía, entonces también se necesita ATP. Y acá te indica el rosado de dónde se coge para poder hacer esta base nitrogenada, ¿no? Entonces, yo puedo tener de estos compuestos, puedo tener el carbono y puedo tener el nitrógeno en este proceso. ¿Por qué? Porque utilizo el bicarbonato con el amonio para formar carbomonofosfato. Y de esto yo puedo utilizar para poder obtener el nitrógeno y el carbono, ¿sí? Entonces, por eso que muchos de esos son considerados precursores, ¿ok? Se necesitan para poder sintetizar una nueva molécula. Y, por ejemplo, acá del aspartato puedo obtener también todos estos bioelementos para poder formar las pirimidinas. Y en el caso de las purinas, ¿sí? Imagínense todo lo que yo puedo obtener. Carbonos, nitrógenos, gracias a quién, ¿no? A ciertos aminoácidos, ¿no? A la glutamina, a la glicina, ¿ok? Entonces, acá podemos tener también del aspartato,
Entonces, por eso que para poder sintetizar las purinas en esta síntesis de novo, yo necesito glutamina, glicina, aspartato, CO2, ribosa 5-fosfato y tetrahidrofolato. ¿Ya? Entonces, esto es para la síntesis de novo. ¿Ya? Entonces, acá yo les he colocado esas imágenes para que sepan cómo es que nosotros podemos de alguna u otra manera sintetizar, ¿ya? Estas bases nitrogenadas, siempre utilizando precursores previos, ¿ya? Entonces, mucho de esto ya lo hemos visto, ¿sí? En la vía de las pentosas, ¿se acuerdan? Cuando nosotros vimos el tema de la vía de las pentosas, nosotros obteníamos, ¿se acuerdan? Ribosa 5-fosfato. No sé si acuerdan, vía de las pentosas, en ADPH, ribosa 5-fosfato, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros utilizamos para poder sintetizar nuevas moléculas, ¿ok? Y una de ellas es, por ejemplo, las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la síntesis de novo y por otro lado tenemos la vía de recuperación, ¿ya? En este caso, las vías de recuperación simplemente es un tema de reciclar, ¿ya? Entonces, la idea es tratar de no degradarla, sino tratar de reutilizarla, ¿ok? Porque cuanto más se degrada, podemos tener más acúmulo de ácido úrico. Entonces, aquí nosotros podemos reciclar las bases que pueden estar libres o los nucleósidos que también pueden estar liberados, ¿ok? Entonces, estas dos vías, tanto la síntesis de novo como la de salvataje, salvamiento, ya, o de recuperación, son necesarias para el metabolismo celular. Entonces, muchas veces las moléculas se van reutilizando, ¿no? Con la finalidad de poder, pues, mantener, ¿sí? De poder mantenerlas. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas dos vías. Una es la síntesis o vías de novo, que ya hemos visto cómo es que podemos nosotros obtener. Para poder obtener esta base nitrogenada, podemos utilizar otros intermediarios que nos van a permitir tener estas bases nitrogenadas, ¿ok? Y luego vamos a ver el tema de la ruta de salvamento, ¿ya? Por eso es que al inicio les coloqué eh, esas vías en general, ¿ya? Ahora, aquí, ¿no? Entonces, síntesis de novo, y si no es la síntesis de novo, se recupera. ¿Ya? Entonces aquí empezamos siempre de nuestro componente ribosa 5-fosfato, ¿ya? Entonces para yo poder sintetizar el anhídrido purina, que es el que más me interesa, porque cuando esta purina es degradada puedo obtener ácido úrico, por eso es que me enfoco principalmente en las purinas, ¿ya? Entonces utilizo la ribosa 5-fosfato. Ya les dije, ¿dónde es que obtengo esa ribosa 5-fosfato? En la vía de las pentosas fosfato, eso ya lo habíamos visto en bioquímica 1. ¿Ya? Y aparte también necesito de ciertos aminoácidos para poder formar, obviamente, los compuestos nitrogenados. Pues, ¿no? Necesito, obviamente, de aminoácidos de los nitrógenos para poder formar la base nitrogenada. Ya sabemos que ocurre en el hígado, ya eso lo habíamos visto también hasta en el hígado, ¿sí? Porque sabemos que el ácido úrico, pues, se forma en el hígado, por tanto, pues, sabemos que principalmente los anhídridos de purina van a formarse ahí. Ahora, la ribosa 5-fosfato, procedente de quién? De la vía de las pentosas, va a permitir formar lo que se llama el PRPP, ¿ya? Ese PRPP, yo normalmente les hago aprender PRPP, ¿ya? Porque este es un poco más largo, pero es el 5-fosforibosil 1-pirofosfato, ¿ya? Es bastante largo, ¿ok? O también llamado el PRPP. Ahora, para yo poder formar este PRPP, yo necesito siempre de ATP. Acuérdense que para la síntesis siempre se necesita de ATP. Por tanto, recordar bioquímica 1, cuando nosotros utilizamos una molécula altamente energética, las enzimas tienden a ser ligasas, ¿se acuerdan? Las ligasas. Sí, las ligasas vienen a ser lo que son no sé si ustedes se acuerdan, las sintetasas. Todas las que son sintetasas tienden a utilizar siempre ATP para poder sintetizar una molécula nueva. Entonces aquí la enzima se llama fosforibosil pirofosfato sintetasa, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque va a formar el fosforibosil 1-pirofosfato, ¿ok? 5. ¿Dónde se encuentra en este caso el fosfato? En el carbono 5. ¿Ok? Entonces por eso se llama 5-fosforibosil 1-pirofosfato. ¿Ok? Ahora, sabemos que en esta reacción necesitamos de ATP. Entonces, nos quedamos hasta aquí.
Utilizamos ATP, formamos el PRPP gracias a la fosforibosil pirofosfato sintetasa. ¿Ok? Ahora, este PRPP va a ser formado, ¿no?, en lo que es el IMP, que es el monofosfato de inosina. Es un nucleótido, acuérdense. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos nucleósido monofosfato? Ya, entonces aquí estamos hablando que es un monofosfato de inosina. ¿Ok? Entonces acá vamos a formar lo que es el IMP con ayuda de varias fosforibosiltransferasas, ¿ya? Acá yo he colocado de forma general porque en realidad la vía es bien larga, entonces acá les he colocado de forma más resumida, ¿ya? Entonces van a haber varias transferasas que van a permitir transferir justamente estos grupos fosfatos, ¿ok? Y de esta manera voy a poder finalmente tener lo que es el IMP, ¿ya? Gracias a las transferasas. Ahora, este IMP, que es el inosina 5 monofosfato, es un nucleótido, todavía es un nucleótido, ¿ok? Que no solamente tiene un fosfato. Este es considerado un punto de convergencia, un punto de ramificación para lo que es la síntesis de las purinas. ¿Ok? Entonces, acá yo primero estoy formando pues la base, digamos así, para poder recién formar las purinas. Sabemos que las purinas son adenina y guanina. Entonces, yo lo que voy a sintetizar son estas dos. ¿Ok? Entonces, el IMP puede ser convertido en AMP, ¿ok? Adenosín 5 monofosfato. O también puede ser convertido en GMP, que es guanosina 5 monofosfato. Entonces, ese de aquí, por eso que es un punto de ramificación, parte de acá, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos dos vías, ¿ya? Uno que lleva del IMP al MP de forma directa, ¿sí? Y otra que lleva, en este caso, del IMP al GMP, pero anterior a eso tiene que formar lo que es la xantina. ¿Ok? Entonces, esto de una forma general para que sepan, ¿no? Del IMP yo puedo tener AMP o del IMP yo puedo tener GMP. ¿Ok? La vía que conduce a lo que es el AMP requiere de lo que se llama GTP. ¿Ok? Y la vía que se forma para formar GMP necesita de ATP. ¿No se han dado cuenta que tiene lógica? Porque el AMP, ¿no?, es también llamado el adenosín monofosfato. ¿Ya? Ahí le dicen adenosina 5 monofosfato. Pero si lo podemos resumir es adenosín monofosfato. ¿Sí? Entonces, este adenosín monofosfato, cuando se le adiciona a un grupo fosfato, se convierte en ATP. ¿Ok? Y el guanosín monofosfato, cuando se le adiciona fosfatos, puede convertirse en GTP. Entonces, estas son dos vías que van a poder formar, pero a la vez van a poder ayudarse entre ellas. ¿Sí? Entonces, el GTP va a poder ser utilizado, ya, el GTP va a poder ser utilizado para poder formar lo que es el AMP. Denme un segundo, por favor, chicos, un segundito, por favor. Un segundito que están tocando el timbre, discúlpenme un segundito, por favor. Ahora sí, ya. Ok, entonces, si se dan cuenta, en esta vía de nuevo, nosotros vamos a sintetizar las bases nitrogenadas. Por un lado, adenina y otro lado, guanina. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es partir del IMP, y esto es gracias a la ribosa 5-fosfato. Ahora entendemos por qué es tan importante la vía de las pentosas. ¿Ya? Para poder formar el IMP, que viene a ser este punto de ramificación, para formar AMP y para formar GMP. Entonces, cuando yo quiero formar AMP, yo voy a utilizar GTP, que tiene el mismo valor que el ATP. Y cuando yo voy a formar GMP, voy a utilizar el ATP. ¿Ok? En este caso, sabemos que el GTP y el ATP son moléculas altamente energéticas, pero estamos hablando ya de una molécula completa, que tiene los 3 fosfatos, ¿sí? Entonces, ese es en el caso de la vía de novo, de síntesis, ¿ok? Para poder formar eh, digamos, estos nucleótidos, ¿ya? Y en el caso de la vía de salvamento es bien interesante, ¿ya? Porque esta vía trata de recuperar las bases nitrogenadas, ¿ya? Trata de recuperarlas. Entonces, acá es como que repasar lo que habíamos hablado, ¿no? Imagínense, tengo un ácido nucleico, ya puede tener, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo te menciona
no solamente de exonucleasas que puedes cortar por fuera, sino de endonucleasas para poder cortar por dentro y poder tener los oligonucleótidos, ¿ok? Luego, los oligonucleótidos vas a tener lo que son acá las fosfodiesterasas que vas a comenzar a romper, ¿no es cierto? Los enlaces fosfodiéster y vas a poder obtener los nucleósidos monofosfato, ¿ok? O sea, solamente vas a tener lo que tenemos como AMP o GMP, ¿ok? Entonces, estos de acá pueden simplemente adicionarse al grupo sulfatos y nuevamente formar un ácido nucleico como un ATP, ¿ok? Por eso que cuando nosotros utilizamos el ATP, removemos grupo fosfato y después tenemos AMP y después nosotros necesitamos de vuelta tratar de formar más ATP, ¿ok? Entonces, el detalle es este, que podemos nosotros reutilizar, o sea, volver a sintetizar el ácido nucleico, ¿sí? O por otro lado, podemos hacer este otro proceso, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos acá el nucleósido homofosfato, habíamos hablado de las nucleotidasas, ¿ok? Que acá vamos a poder obtener lo que es los nucleósidos, ¿sí? En este caso vamos a tener acá la remoción, ¿cierto? Del grupo, en este caso el grupo fosfato, tenemos los nucleósidos. Acá, por ejemplo, te mencionan las fosforilasas, que les había mencionado al inicio de estas fosforilasas transferasas, me van a permitir formar la ribosomo fosfato, ¿sí? Y a partir de esto yo puedo formar, obviamente, lo que son las bases, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo tener tanto la degradación de estas bases me va a formar ácido úrico o me va a formar, en este caso, el beta ureido propionato, ¿ok? Pero eso es por un lado, ¿sí? Cuando hacemos toda la degradación y terminamos la degradación, todo el proceso, ¿no? Degradamos, degradamos, degradamos hasta aquí. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos reciclar, ¿no? Queremos reciclar. Entonces, cuando nosotros queremos reciclar, ahí es donde, ¿se acuerdan? Rebosa 1-fosfato, ¿no es cierto? En este caso se da, obviamente, la idea de aquí es poder degradar las bases cuando ya no las necesitas para poder eliminarlos, en este caso como ácido úrico. El problema es cuando hay un acúmulo excesivo, ¿sí? Pero en el caso de, para poder hacer el tema del salvamento, habíamos hablado de la ribosa 5-fosfato, ¿ok? Entonces acá tenemos a lo que es la vía de las pentosas, que nos da la ribosa 5-fosfato. Entonces, esta ribosa 5-fosfato lo vamos a utilizar ATP. Obviamente, al utilizar ATP voy a tener, pues, en este caso, lo que es el PRPP. Sabemos que a partir de esto yo voy a poder formar, como les decía acá, voy a poder formar lo que es el IMP, ¿ya? Lo que es el IMP, ¿sí? Y de esa manera yo voy a poder nuevamente reciclar. Entonces, regreso nuevamente a poder tener nucleósidos monofosfato, que son estos, ¿sí? Entonces, de esta manera yo puedo volver a reciclar y nuevamente sintetizar mis ácidos nucleicos, por un lado, ¿ok? Por otro lado, también pueden ser simplemente degradados y listo, y son eliminados. Entonces, ustedes tienen dos vías. Una, la de síntesis, ¿ok? La de síntesis es de poder sintetizar, en este caso, los ácidos nucleicos, ¿ok? Que sabemos que se utiliza por esta vía, ¿no es cierto? Por la vía de Novo, ¿no es cierto? Y también nosotros podemos simplemente tratar de reciclar, ¿no? Tratar de reutilizar sin la necesidad de que tenga que ser degradado, ¿ok? Entonces la idea es producir la síntesis de nucleótidos, poder recuperar las bases púricas para no tener que hacer el proceso de degradación, ¿ya? Esa es la idea. Ese de acá es prácticamente el esquema general, ¿ya? El esquema general. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a poder sintetizar eh, nucleósidos monofosfato, se puede sintetizar nucleósidos monofosfato. La idea es tratar de reciclarlos, ¿sí? Tratar de reciclarlos. Entonces, ahí es donde cuando nosotros hablamos de la vía de salvamento, es donde nosotros tratamos de recuperar las bases nitrogenadas, como la transferencia de una base, ¿no? Al 5-fosforibosil pirofosfato, ¿no? Se transfiere simplemente una base y van a haber transferasas que van a encargarse de hacer todo el proceso y poder obtener los nucleósidos monofosfato, ¿no? ¿Ok? Por un lado tenemos eso, que es la vía directa, ¿ok? Que es la vía directa para poder tener las bases, en este caso los nucleósidos, ¿sí? Los nucleósidos monofosfato.
Y por otro lado, podemos nosotros tener también lo que es la parte del reciclaje, ¿no? Simplemente haciendo la transferencia, ¿no? De una base al 5-fosforibosil. Aquí se puede simplemente transferir una base, ¿sí? Se utilizan las transferasas y finalmente se puede tener los mononucleótidos o nucleósidos monofosfato, ¿no? Y de esta manera, pues, puede darse la síntesis también de los ácidos nucleicos porque se le va a ir adicionando el grupo fosfato y finalmente puedes tener el ATP, ¿ok? Entonces, acá para que más o menos puedan entender un poquito más el tema de la vía de salvamento y cómo es que estas enzimas pueden trabajar, ¿no? Porque acá yo les he colocado, ¿no? Fosfotransferasas, ¿sí? Entonces se transfiere, sí, una base al PRPP, ¿ok? Pero después van a haber ciertas enzimas, que son las fosforibosiltransferasas. Entonces, ¿cuáles son estas fosforibosiltransferasas? Ya vienen a ser el APRT y el HPRT, ¿ok? Entonces tenemos por un lado lo que es la adenina fosforibosiltransferasa, ¿ok? Que se encarga de todo lo que es adenina, y la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que es la HPRT, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo el IMP, ¿no? Del IMP yo sé que ha formado AMP y GMP, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, si se dan cuenta acá, una base? Tengo las bases. Estas bases, ¿no es cierto? Estas bases son adicionadas al PRP, ¿sí? Entonces yo tengo bases nitrogenadas, guanina y adenina. ¿A quién les voy a transferir esa base? Al PRPP, ¿ok? Y ahí es donde trabaja la fosforibosiltransferasa. Y de esta manera voy a poder obtener AMP y por el otro lado voy a poder obtener GMP, ¿ok? Cuando tengo la hiposantina, ya que esto es otro tipo en realidad digamos, nucleócido, voy a poder obtener inosina, ¿no es cierto? ¿Ok? Inosina. Y acá también, ¿no? El IMP me va a permitir tener inosina o también me va a permitir tener hiposantina y después santina si es que estamos hablando de un proceso de degradación, ¿ok? Es un proceso de degradación. Entonces, obtengo el IMP y a partir del IMP voy a poder formar AMP por un lado y GMP por el otro, ¿ok? Eso es lo normal en la síntesis de nuevo. Ya yo puedo sintetizar estos y de ahí yo puedo partir para poder formar mi nucleótido. En la vía de salvamento vamos de acá abajo. ¿Qué te dice? Vamos a aprovechar las bases nitrogenadas, se las vamos a adicionar al PRPP utilizando la enzima, en este caso la APRT, en este caso la HPRT, y voy a poder formar finalmente el AMP. Entonces lo que yo estoy haciendo es reciclar las bases nitrogenadas, voy a reciclarlas para poder formar un nucleócido, en este caso ya nucleótido, ¿ok? Entonces, esta vía es bien importante, ¿ya? Es poco costosa, ¿ok? Porque sabemos de que como hay enzimas, no hay gasto de energía. Acuérdense que cuando hay presencia de enzimas, el nivel de energía que tú vas a utilizar es bajo. ¿Sí? Es bajo, ¿no? Entonces, es muy diferente que sintetizar. Cuando tú sintetizas, tú sí necesitas moléculas altamente energéticas, casi el 80 al 90%. Entonces, si ustedes observan acá, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, de alguna u otra manera, sintetizar, ¿no? Y para poder sintetizar, nosotros vamos a necesitar siempre de energía. Siempre, ya siempre vamos a necesitar la energía para poder sintetizar nuevas moléculas, ¿ok? Entonces, en este caso, sí, o sea, nosotros sabemos que nosotros podemos hacer la síntesis y todo ello, ¿ok? Para poder obtener finalmente el nucleótido. Pero aquí, sí, que esta de acá me parece que está mejor explicada, este de aquí es de forma más general, ¿ya? Este es de forma general de todo el proceso. Ya desde que tú degradas el ácido nucleico, cómo llegas a nucleósidos, ¿ok? Cómo es que cuando pues obtienes, en este caso, las bases, o sea, cuando tú el nucleósido también puedes eh, fosforilarlo, puedes formar obviamente bases y esas también pueden ser degradadas y puedes obtener las bases nitrogenadas,
¿ok? También por otro lado, también puedes sintetizar nucleósidos, ¿ok? Utilizando energía, utilizando ATP, también se puede hacer, ¿ok? Y por otro lado, también se puede, pues, esta de acá creo que es mucho mejor, está mucho mejor explicado, ¿ya? Cómo es que yo puedo obtener estos nucleótidos a partir de bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces yo tengo acá adenina, tengo guanina y tengo hiposandina. Entonces, esta adenina, ¿qué se hace? Simplemente se adiciona, por esto que acá yo les he colocado, se transfiere, ¿no? De una base al PRPP, ¿sí? De una base al PRPP, ¿ok? Entonces acá se transfiere esta base, por eso que los marqué acá, al PRPP, utilizando las enzimas encargadas, y esto me va a permitir obtener el AMP y el GMP, ¿ok? De esta manera yo puedo, pues, si se dan cuenta, yo del AMP yo puedo formar IMP, del IMP puedo formar GMP, del GMP puedo regresar nuevamente a formar IMP, y de esa manera regresar a MP. Entonces siempre voy a tener este proceso, ¿sí? Ese proceso, esa es la vía de salvamento, no me da mucho gasto de energía porque están presentes las enzimas, ¿ya? En cambio, en otras, yo necesito mayor cantidad de energía o ATP para poder sintetizar estos nucleótidos, ¿ok? Entonces, ahora si ustedes observan aquí, cuando nosotros hablamos de la síntesis de ácido úrico, estamos también hablando de la degradación de las purinas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la biosíntesis de ácido úrico, es lo mismo que decir catabolismo de las purinas, ¿ok? Entonces, sabemos que lo ideal es poder, digamos, reciclarlas para poder formar otras moléculas nucleotídicas, ¿ya? Para poder formar otras moléculas nucleotídicas. Entonces, aquí, ¿qué ocurre cuando ya, pues, ya no voy a reutilizarlas? Ya se terminó el proceso. Ahora lo que voy a hacer es degradarlas. Entonces, aquí es donde entra lo que es el catabolismo de las purinas o la síntesis de ácido úrico. ¿Ok? Entonces, el catabolismo de las purinas lo que va a hacer es la producción del ácido úrico, ¿sí? Sabemos que va a ser insoluble, que va a ser excretado obviamente en la orina, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, acá yo voy a tener, pues, las purinas. ¿Cuáles son las purinas? En este caso tenemos la guanina y la adenina, ¿ok? Y esto es lo que ocurre en el catabolismo de las purinas. Entonces, yo tengo AMP y MP que lo puedo obtener pues en este caso por la, desaminación ya del AMP, puedo obtener este IMP. Si se dan cuenta, todas tienen ribosa 5-fosfato, ¿sí? Ribosa 5-fosfato, ¿ok? Entonces, yo tengo acá este AMP, IMP, XMP y GMP, ¿sí? Todas estas van a ser catalizadas por nucleotidasas, ¿ok? Para eso necesito de agua y lo que va a pasar es que va a remover, ¿sí? Al nucleótido. ¿Cómo? Removiéndole el grupo fosfato, ¿sí? Entonces aquí ya no tengo adenosín monofosfato, ¿no? Ya no tengo inosín monofosfato, santosín monofosfato, ni guanosín monofosfato. Ahora, como ha entrado las nucleotidasas, voy a tener adenosina, inosina, santosina y guanosina. ¿Ok? Entonces, acá ya estamos hablando de nucleósidos. Acá eran nucleótidos y ahora acá son nucleósidos. ¿Sí? Entonces, esta adenosina utiliza también una adenosina desaminasa, ¿ya? Y consigues, pues, obtener también la inosina. ¿Ok? Luego de esto, ¿sí? Vamos a utilizar, ahí están, ¿ok? Los nucleósidos, ¿ok? Acuérdense por favor, nucleósidos porque hemos removido ya el grupo fosfato, ¿sí? Entonces, un segundo aquí, ya. Entonces, ahora, si no me equivoco, sí. Ahora, entonces tenemos, por ejemplo, lo que es la adenosina, se desamina y va a formar lo que es la inosina, ¿ok? Y entonces acá vamos a tener más inosina, santosina y guanosina, ¿ok? Entonces partimos acá de estas tres. Luego, ¿sí? Vamos a tener lo que es la fosforilasa,
de nucleótidos de purina, que es la PNP, es una enzima, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es liberar lo que es la ribosa 1-fosfato, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es removemos, liberamos ya lo que es la ribosa 1-fosfato, ¿sí? Y finalmente vamos a poder obtener lo que es la hiposantina, por el lado de la inosina, la santina y la guanina, ¿ok? Entonces, acá estamos prácticamente despojándonos de todo. Entonces, acá es el nucleócido. Ese nucleócido sabemos que es una base nitrogenada y una azúcar pentosa, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos haciendo, esa fosforilasa se está encargando de poder remover o liberar esta pentosa, que es la ribosa 1-fosfato, ¿sí? Se remueve y tenemos lo que es la hiposantina, santina y guanina, ¿ok? Entonces, acá ya llegamos a la base, ¿sí? Acá ya estamos llegando a lo que es la base nitrogenada, porque acuérdense que estamos en nucleótido primero. En el nucleótido se sacó el grupo fosfato, nucleócido. Luego del nucleócido, ¿qué hacemos? Removemos la ribosa 1-fosfato, ¿ok? Y luego nos quedamos con la base nitrogenada, ¿ok? Entonces acá tenemos la base nitrogenada que nos está quedando. Y si se dan cuenta, yo tengo la hiposantina, utilizo una enzima que se llama la santina oxidasa y me va a formar santina, ¿ok? Luego tengo la guanina, con la guanina desaminasa, o sea, se va a remover este grupo amino y voy a tener santina. Esta santina utiliza la santina oxidasa y cuando utiliza la santina oxidasa, ya voy a poder formar lo que es el ácido úrico, ¿ok? El ácido úrico. Entonces yo tengo acá lo que son las bases nitrogenadas, pues ya en ese proceso de degradación va a utilizar lo que es la santina oxidasa para finalmente formar el ácido úrico, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acuérdense, por favor, nucleótidos. ¿Ya? Estos nucleótidos pueden haber sido sintetizados, ¿ya? Y pueden ser utilizados para poder formar nuevas moléculas, por un lado. Pueden haber sido formados por una vía de salvamento para poder, pues, reutilizar estas moléculas y poder formar otras nuevas moléculas que necesitamos, ¿ya? O simplemente pueden ser el proceso de degradación, que ya sabes que ya la hemos reciclado, ya no la necesitamos eliminar porque tiene que haber un equilibrio también nitrogenado, acuérdense bien de eso, no podemos tener grandes cantidades de compuestos nitrogenados en el organismo porque en realidad va a ser complicado el tema de regular por el tema de los riñones, ¿ya? Entonces, la idea es eliminarlo, porque si se elimina, si no se elimina, obviamente se acumula, y el acumular puede generar siempre cristales, puede generar precipitados, y eso puede afectar obviamente al tejido, ¿ya? Entonces, por eso es la importancia de poder procesar, en este caso, estos nucleótidos, el AMP, el IMP, el XMP y el GMP, que son las purinas, ¿sí? Lo que va a pasar es vamos a degradarlas. Entonces, primero necesitamos formarlas en nucleósidos, para eso están las nucleotidasas. Luego vamos a despojarlas, ¿no es cierto?, de ese azúcar, para eso está la fosforilasa de nucleótido purina. Y finalmente, ya cuando tenemos hiposantina, santina y guanina, pues vamos a tener las enzimas santina oxidasa y guanina desaminasa. La guanina desaminasa con la finalidad de tener santina y la santina oxidasa es la responsable de poder formar el ácido úrico, ¿ya? El ácido úrico. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Es un poquito largo el proceso, pero es la única forma de poder, pues, obtener finalmente este compuesto, que es un compuesto en realidad desecho, que tenemos que eliminarlo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el ácido úrico? ¿Ya? El ácido úrico sabemos que es el producto final del metabolismo de las purinas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo obtengo ácido úrico? Por el catabolismo de las purinas. ¿Y las purinas dónde se encuentran? En los nucleótidos, ¿ok? Entonces, acuérdense, cada vez que nosotros consumimos nucleoproteínas, hay bases nitrogenadas ahí. Esas bases nitrogenadas pueden ser purinas. Esas purinas tienen que ser, pues, degradadas para poder, de repente, reutilizarlas, ¿ok? O simplemente degradadas para poder eliminarlas, ¿ya? Entonces, muchas veces estos nucleótidos, acuérdense,
podemos simplemente reutilizarlos o eliminarlos, ¿ya? La reutilización es algo bueno para la célula porque no hay gasto de energía, ¿ya? Porque hay enzimas involucradas en esa recuperación, ¿ya? Entonces, en el caso de la formación del ácido úrico, ya tiene lugar en el hígado, ya sabemos, ¿sí? También puede estar en el intestino, también, pero principalmente es en el hígado, ¿ya? En la mayoría de los animales sabemos que el ácido úrico va a ser degradado por una enzima que se llama alantoína, ¿ya? En la mayoría de los animales. En nosotros no, ¿ya? En nosotros no. Eh, y entonces en este caso nosotros tenemos ácido úrico, no tenemos esa enzima, la antoína, porque si tuviéramos no tendríamos ese problema de la gota, ¿ya? Pero nosotros no podemos degradar el ácido úrico, simplemente ese es nuestro último compuesto nitrogenado en sí también de desecho, ¿sí? Entonces si ustedes observan aquí, ¿no? El ácido úrico ya tiene aquí nitrógeno, ¿sí? Por eso que también es considerado como un compuesto nitrogenado, pero cuando se acumula, ¿sí? Esto puede generar, pues, lo que se llaman los cristales de urato monosódico, ¿ya? Entonces, sabemos que eso se va a acumular por simplemente síntesis, ¿ok? Del ácido úrico, y esto es por el catabolismo de las purinas. O sea, cuanto más carnes comas, más nucleoproteínas vas a tener, más vas a degradar, por tanto, más bases nitrogenadas vas a tener de purinas. Y por tanto, cuando degrades esas bases nitrogenadas, vas a tener más cantidad de ácido úrico. Entonces, por un lado. Ya puedes tener ácido úrico acumulado por el aumento de la síntesis o simplemente cuando se disminuye el filtrado renal, o sea, no se consigue filtrar de forma adecuada en los riñones y entonces va a haber un acúmulo por no poder liberar este ácido úrico por los riñones, ¿no es cierto? Para poder eliminarlo en la orina. Sí, entonces este ácido úrico que se encuentra, no sabemos que se encuentra en el torrente sanguíneo, no va a llegar obviamente a todo el cuerpo, ¿sí? Cuando tiene un pH, por ejemplo, de 5 aproximadamente, va a precipitar. Entonces, a veces el pH puede modificar o puede alterar la estructura a veces de las moléculas, ¿sí? Y por eso es que se va a poder formar lo que es el urato monosódico. Ya acá les he puesto urato sódico, pero normalmente se le llama cristales de urato monosódico, ¿ok? Ahora, lamentablemente, estos cristales de urato monosódico se pueden acumular pues en tejidos blandos, ¿ya? Y en articulaciones, ¿ok? Entonces, por eso que cuando ustedes ven aquí, ¿no? Normalmente se pueden acumular en lo que son las articulaciones y al haber esto de las articulaciones es un gran problema porque va a generar inflamación, ¿sí? Entonces, por eso que la gota es la enfermedad que produce los cristales de urato monosódicos en los tejidos y esto va a ser a causa del catabolismo de las purinas, ¿ok? Entonces, las purinas, acuérdense, ya guanina y adenina, estos ya es verdad que pueden ser utilizados para poder formar nuevas moléculas como el ATP, el GTP, ¿ok? El NADPH. Entonces, tenemos muchas moléculas nucleotídicas que nosotros podemos utilizar gracias a estas bases nitrogenadas. Y por eso es que nosotros a veces la tenemos que, o coenzimas también que necesitan de estas bases nitrogenadas. Entonces, nosotros podemos sintetizarla con la finalidad de generar nuevas moléculas. En otros casos, para no tener que gastar tanta energía para sintetizar nuevas moléculas, el organismo ve la opción de reciclar, ¿no? El tema del salvamento, ¿no? Entonces, ahí están pues las fosforibosiltransferasas que van a ayudar a que puedan darse obviamente estos nucleótidos, ¿no? Obtenidos de esta vía de salvamento, ¿no? De tratar de recuperar para no gastar tanta energía porque pues es una forma de ahorrarme, ¿ya? Pero si no puedo ya, y yo veo que la célula necesita eliminar estos nucleótidos, nosotros necesitamos pues mantener un balance nitrogenado, acuérdense bien de eso, ¿ya? Como son bases, las bases nitrogenadas tienen cantidades de nitrógeno y tenemos que regular. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer el catabolismo de las purinas. Entonces, en el catabolismo de las purinas nosotros nos despojamos, ¿no es cierto?,
en este caso del nucleótido en sí, que contiene purina, lo volvemos nucleósido, eliminamos la ribosa monofosfato, finalmente tenemos la base nitrogenada, que viene a ser tanto la adenina, ¿no es cierto?, la guanina, ¿ok?, la santina. Entonces, al final, nosotros vamos a tener principalmente santina e hiposantina, aquí, ¿no?, que vamos a dicho. No vamos a tener santina e hiposantina. Esos son los dos que tenemos, porque este vuelve a santina y al finalmente hiposantina se vuelve santina. Entonces, en el proceso del catabolismo de las purinas, obtienes santina, ¿sí? Esa santina utiliza la santina oxidasa y va a poder, pues, formar el ácido úrico, que es lo que no queremos, ¿sí? Entonces, hay un acúmulo de esto, se generan los cristales de urato monosódico, hay concentraciones elevadas, ¿sí? Esto va a generar, pues, una ruptura, ¿no es cierto?, de tejido, porque va a comenzar a acumularse, esto va a generar una inflamación, ¿ok? Cuando hay inflamación, por eso es que es tan doloroso, ¿ok? Esto va a generar una respuesta inmunológica de todas maneras cuando hay un daño celular, ¿ok? De todas maneras va a haber lo que es la liberación de proteasas, ¿no es cierto? Hay enzimas lisosomales que se encargan de la parte de digestión, porque normalmente eso ocurre cuando hay un daño celular, ¿no? Cuando una célula se daña, automáticamente, pues el sistema inmunológico, pues así, automáticamente se eleva, ¿no es cierto? Y ve la manera de tratar de direccionarse al lugar, ¿no? En este caso, los monocitos, los macrófagos y todo eso para poder degradar y todo lo que puede estar generando, obviamente, el daño o la inflamación, ¿sí? Entonces, en este caso, va a haber este acúmulo del ácido úrico, de los cristales de urato monosódico por la precipitación, ¿ya? Normalmente, por eso que se da en las articulaciones, ¿ya? Y esto puede ser una predisposición hereditaria, ¿ok? Entonces, las personas que pueden haber tenido gota, pues hay que tener cuidado porque los hijos también pueden, obviamente, en este caso, eh, desencadenar, ¿no? De alguna manera pueden desencadenar, ¿ya? Ahora, el tratamiento, y eso es lo que yo les decía, el tratamiento es el alopurinol, ¿ya? Entonces, este alopurinol es un tratamiento que va directamente a lo que es la santina oxidasa. Entonces, el alopurinol es un inhibidor competitivo. Entonces, como es un inhibidor competitivo, va a competir contra la hiposantina y contra la santina por el sitio de la enzima, ¿ok? Entonces, ahí la santina oxidasa, pues espera obviamente su sustrato para formar el ácido úrico, pero el alopurinol entra en ese centro activo y lo que va a hacer es bloquearla. Entonces, la santina oxidasa deja de funcionar. ¿Ok? Y al dejar de funcionar, por tanto, va a dejar de producir ácido úrico, ¿ok? Y eso está fabuloso, no generar tanto ácido úrico, porque obviamente ya no voy a tener que generar más cristales de urato monosódico y por tanto no voy a generar obviamente los tofos y no va a generar el daño celular y por tanto no va a generar eh, lo que es la inflamación, ¿no?, articular, que es sumamente dolorosa, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante, más que todo, reconocer la parte de los ácidos nucleicos con un tema más bioquímico, ¿ya? Este es como que un enfoque más bioquímico, ¿ok? Entonces ya saben que el allopurinol es uno de los fármacos que se utiliza principalmente para poder inhibir a la santina oxidasa con la finalidad de que no me siga produciendo lo que es el ácido úrico, ¿ok? ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta ahí? Profesora, sí, buenas tardes. Sí, sí. La colchicina, ¿qué función tendría ahí? Acá no. En este caso estamos hablando que está relacionado más con la parte, eh, más que toda, considero más inflamatoria, porque está más relacionado con el tema del dolor, ¿sí? Entonces, yo más voy por el tema bioquímico, ¿no? O sea, pueden haber otros tipos de tratamiento como antiinflamatorios y eso, que ahí me imagino que van a haber sus profesores que están relacionados con la parte farmacológica, ¿ya?
yo me enfoco más a la parte del tratamiento bioquímico, cómo es que nosotros podemos inhibir ciertas enzimas para que no te produzcan más este ácido úrico, que de por sí, al haber acúmulo, obviamente va a haber un daño celular, y al haber un daño celular, obviamente va a desencadenar todo lo que es una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahora quiero un segundo porque quiero ver que hay, sé que hay en el caso del allopurinol, no sé si ustedes en algún momento han visto sobre el tratamiento del allopurinol que tienen diferentes en realidad concentraciones, ¿sí? Esto principalmente va direccionado a una vía metabólica. Tienen, sí, claro, porque normalmente lo utilizan más que todo para lo que son, lo que pasa es que también cuando hay un acúmulo de ácido úrico también va a generar problemas en los riñones, obviamente, ¿no? Entonces eso también va a generar un problema de nefropatías, ¿ya? Entonces tú puedes tener una nefropatía por ácido úrico también. O sea, no solamente el tema de la gota, ¿no? Sino también puedes tener una nefropatía, ¿sí? Y ahí ese es el inconveniente, ¿no? Y a veces dan el tratamiento, eh, si no me equivoco, hay entre 500 o 800 miligramos. Ustedes deben saber mejor que yo porque ustedes ven el tema de los fármacos, ¿ya? Y normalmente no se le, o sea, el tratamiento, si no me equivoco, son por 3 días, ¿no? Dependiendo, obviamente, eh, de cada caso, ¿no? Entonces, eso normalmente se da. A ver, no sé si ustedes han escuchado de algún otro tratamiento en relación a la parte farmacológica, de repente que ustedes podían indicar. César, ¿tú conoces algún otro fármaco? No, iba a hacer otra pregunta, pero sí está bien, está entre 600, ¿no? Lo máximo para los adultos y en adolescentes creo que es menos. Bueno, yo no he visto mucho gota en adolescentes, te soy sincera. No sé si algunos de ustedes han visto esos casos. Debe haber, porque no, O no soy sea, farmacéutico, pero sí, pero no he visto, o sea, te soy sincera, normalmente yo no he visto casos jóvenes. Debe haber, obviamente, si es que el consumo es excesivo, pero acá dice mayormente, a los purinol pediátrica, dice. Niños y adolescentes de 200 o 400 miligramos por día, dice, en una o varias dosis. Sí, pero las concentraciones vienen de 100 y de 300. claro, si es más pequeño, debe ser diferente. Es, Claro, miligramos, dice. claro, miligramos, sí. Porque normalmente en adultos, por eso les digo, creo que es entre 600 o 800, ¿no? Y normalmente dan 3 días. Aparte que también ese es otro tema, el tema del tratamiento, ¿no? El tema también de la dosis, creo que depende mucho también, si no me equivoco, del peso, también de la persona y del tipo de enfermedad que tienen, porque normalmente los médicos manejan mucho eso, el tema de las dosis, las concentraciones, mucho relacionado a veces al peso celular, ¿no? Entonces, eh, mira, Dios mío, niños, qué difícil debe ser eso, ¿ah? Yo no he visto casos de niños, pero hay, has leído que también en la leupurinol hay niños, ¿no? Para darle, sí, 200 a 400 miligramos, claro, es muy baja, es bajo en lactantes, sí. Pero no sé si es que, en ese sentido, no sé si hay otro tipo de tratamiento ya que de alguna u otra manera pueda afectar. Yo sé que el recomendado, el que siempre se maneja, es el allopurinol porque va directo con las antioxidantes, que es lo único que a ti te interesa, ¿no? Inhibir la enzima que te va a producir, en este caso, el ácido úrico. Un ratito que me acaban de dar una curiosidad. Ahora, espérame un segundo, quiero ver aquí. Ahora aquí. El ¿Han escuchado el
Buxostat. Profesora, buenas noches. Bueno, No, es que estoy tratando de ver, porque de todas maneras debe de haber, o sea, nosotros normalmente conocemos el allopurinol, que es de todas maneras, y eso está en presentación como el siloprim, que le dicen, ¿no? Ustedes deben conocer mejor que yo eso, ¿ah? Pero hay otro que es el febuxostat, ese tenía la duda, que también hace lo que es la disminución de la cantidad de ácido úrico, es como una especie de análogo, ¿sí? Ajá, no solamente el aluprinol, sino también está el febuxostat, que es, y te dicen que es más eficaz en la reducción, ¿no? De niveles de ácido úrico sérico, ¿no? Que el aluprinol, perdón, a dosis fijas, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden de repente revisarlo, porque yo sé que hay diferentes tipos de, a veces de presentaciones, hay otros también como el adenuric, que dicen que es mucho más eficaz que el aluprinol, pero el problema es que puede tener consecuencias adversas también. Hay riesgos secundarios, efectos secundarios, ¿no? Como por ejemplo para el corazón o vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, sí, en realidad sería eso, ¿no? Pero principalmente, como les digo, en el tema bioquímico, la idea es poder inhibir a enzimas específicas para que no te pueda producir ese tipo de componentes, ¿no? Y normalmente, si ustedes se dan cuenta, normalmente los fármacos que se producen tienen que ser, pues, estructuras bastante similares a los sustratos, ¿sí? Entonces, el allopurinol tiende a ser una especie como un tipo análogo, ¿no? A lo que es la santina o como la hiposantina, para que pueda competir, ¿no? Así hace una forma competitiva, entonces de esa manera, cuando tú le colocas una gran cantidad de dosis, va a permitir poder inhibir a la santina oxidasa y de esa manera no poder eh, formar obviamente el ácido úrico, ¿no? Entonces, este de aquí, interesante, este de aquí no lo había escuchado mucho. Por eso que les preguntaba a ver si ustedes conocen, que de repente ustedes están a veces no sé si algunos trabajan en farmacias, en droguerías, por eso preguntaba si conocen algún otro tipo de medicamento que pueda reemplazar el allopurinol. No han escuchado del febuxostat, ¿no? Si conocen no, Miss. otro, por favor me dicen. No. No, si por ahí conocen otro, por favor me dicen para saber, porque obviamente eh, ustedes que están más en contacto con los fármacos pueden ayudar a poder ver otras opciones, ¿no? Porque a veces estos fármacos también eh, a veces tienen ciertos efectos también secundarios, ¿no? A ver, un ratito que quiero ver acá. Sí. Dime, César, me estaba viendo, levantó tu manito, discúlpame. A mí, quería hacer una pregunta sobre la primera vía de Novo. Ya. Primer- sí, en la parte del primer esquema, donde estaba la ribosa 5-fosfato, usted había hecho un comentario sobre las ligasas. Lo que yo Ah, quería, sí, dime. sí, en la primera, de Novo. Acá. Ajá, es Había dicho que, o sea, quiero confirmar, ¿no? Que la fosforibosil pirofosfato sintetasa era una ligasa. Había dicho así porque utiliza TP. exacto. Sí, las ligasas, acuérdense que en enzimas habíamos visto que hay diferentes tipos de clasificación de enzimas, no sé si ustedes se acuerdan. Las oxidorreductasas, las hidrolasas, las isomerasas, las liasas, las transferasas y también lo que son las ligasas. Entonces, las ligasas son enzimas que tienden a utilizar moléculas altamente energéticas, ¿ok? Entonces, uno de los ejemplos son sintetasas, ¿no? Entonces, Como, ¿sí? dice, entonces, en esta vía de Novo, o sea, el producto final son nucleósidos monofosfatos nada más, ¿verdad? Claro, en este caso, o sea, en realidad lo que tú tienes son nucleótidos. Nucleósidos monofosfatos son nucleótidos. Entonces, en esta vía de nuevo lo que tú haces es sintetizar nucleótidos.
¿ok? Que hay nucleótidos que contienen las bases purinas, ¿sí? Ahora, el detalle es que en esta vía de nuevo tú utilizas ATP, ¿no? No, Entonces no, tú pero utilizas ese GMP es nucleócido o nucleótido. Nucleócido es. nucleótido, porque tiene fosfato. Ya, Cuando ya, tú veas que tiene fosfato, es un nucleótido. Entonces, cuando tú ves, es guanosina 5 monofosfato. Si solamente te dijera guanosina, entonces ahí sí te puedo entender que es un nucleócido. Pero Claro, acá es el monofosfato. nucleótido tiene tres componentes. El nucleótido tiene tres componentes. El nucleótido tiene fosfato. No necesariamente tiene 3. Tiene fosfato. Puede tener 1, 2 o 3. Ah, ya, puede tener uno, dos o tres. Ya, ok. Sí, puede tener, con tal de que tenga solo uno, ya es un nucleótido. Si tú le remueves el grupo fosfato, ya se llama nucleócido. Ya. Ya, solamente al remover el grupo fosfato, nada más. Exacto, que puede ser 1, 2 o 3 en general. O sea, si tú le mira, si tienes tú un adenosintrifosfato, tú le quitas un fosfato y te queda Nucleócido. adenosintrifosfato, sigue siendo un nucleótido. Si tú le remueves otro fosfato, termina siendo un adenosin monofosfato, sigue siendo un nucleótido. Pero si le remueves el fosfato, ya no te queda nucleótido. Ahora sí es un nucleócido, porque solo tienes la base nitrogenada y el azúcar pentosa, nada más. ¿Sí? Ah, ok, Miss. Y en la otra vía de salvamento, usted estaba, ahí yo veía dos esquemas en la anterior. En Aquí, ese esquema, sí, ahí. Había dos esquemas. En el de arriba era para sintetizar esos ácidos nucleicos, pero el de abajo dijo la palabra reciclar, ¿no? claro, Para usar la claro, base. lo que pasa es de que, o sea, uno degrada aquí, ¿no es cierto? Se degrada y tú puedes obtener nucleósidos monofosfatos, o sea, sigues teniendo nucleótidos. Por eso la grasa dice mononucleótidos. Y acá tú puedes volver a formar, porque si se adicionan grupos fosfatos, automáticamente, ¿no? Con las quinasas, o sea, utilizas quinasas y fosforilas. Entonces puedes volver a formar el ácido nucleico. Por otro lado, estos nucleósidos monofosfatos lo que puedes hacer es seguir el proceso, ¿no es cierto?, de remoción, ¿no? Y terminar solamente con las bases, teniendo solo las bases, ¿ok? Entonces, a partir de estas bases, tú puedes generar la vía de salvamento. Sí, por eso que yo he puesto así un cuadro, porque a partir de esas bases puedes utilizar las fosforilodesintransferasas y obtener nuevamente nucleótidos. Pero Entonces, esa vía, formas aquí. ya, pero esa vía es la más importante, ¿no? Porque tiene poco costo de energía y porque se Sí, utilizan las enzimas, ¿no? sí, ¿por qué? Porque justamente como es el costo de energía es bajo, o sea, prácticamente es gratuito. ¿Por qué? Porque Por las tienes enzimas. enzimas Ah, trabajando. Entonces, obviamente, esta vía de salvamento es la que justamente nos salva, que podamos tener diferentes tipos de nucleótidos. Entonces, yo acá he marcado, porque lo que tú tienes es las bases. Esto de aquí, estas bases, tú partes de aquí, de estos de aquí, de estos tres. Y de ahí utilizas las enzimas para poder formar justamente los nucleótidos, ¿sí? Entonces, de acá partes para poder tú hacer el reciclaje, obviamente, y poder claro. obtener finalmente el nucleótido, ¿sí? Gracias a estas enzimas, ¿no? Que son las fosforilucitransferasas. Entonces, ahí recién ya puedes tener tus nucleótidos, ¿ok? Y de ahí ya puedes tú utilizar para lo que necesites, ¿sí? O sea, imagínate, Pero todo AMP. termina en santina. Todo termina en santina y a partir de eso se forma el ácido úrico, ¿no? Ya, de acá para arriba es la vía de salvamento. Estoy colocando Claro, la base y subes y es la vía de salvamento. Pero ya. esta vía, la de acá, de abajo, es por un tema de degradación. La de abajo es por un tema de degradación. Lo que pasa es que esta figura tiene los dos. Tiene los ¿Sí? dos, ¿no? O sea, Sí. esa figura tiene las dos vías, entonces me estás diciendo. En este caso tienes la vía de salvamento por un lado y Ya, solamente en este de aquí abajo te da lo que es la degradación. degradación. Solamente para el IMP, la degradación. ¿Ok? Ok, ya, ok, Por eso ok. acá está mucho más específico, ¿sí? Acá te dice cómo es que se remueve. Mira, tú tienes acá un nucleótido, los nucleótidos. Utilizas una nucleotilasa y terminas teniendo, ¿qué cosa? Nucleócidos, ¿no es cierto? Porque Nucleótido. acuérdate, miren, aquí arriba tienes solo un fosfato. Todos tienen un solo fosfato. La Ya, nucleotilasa te remueve el fosfato, entonces ya no tienes fosfato. Entonces ahora se llaman nucleócidos. nucleótido.
Ah, ya, entonces lo de arriba es nucleótido todavía. Sí, Lo del listo. medio, adenosino, sino nucleócido. Ya, está bien. Exacto. Este de acá vienen a ser nucleósidos. Ya. Ya, Luego que tienes los nucleósidos, remueves el azúcar pentosa, porque acuérdense que acá los nucleósidos, ¿qué son? Base nitrogenada y azúcar pentosa. Entonces, claro. la fosforilasa de nucleótidos de purina remueves el azúcar, en este caso las ribosas, y ahí te quedas con las bases nitrogenadas. Ya, ¿Sí? y el resto Ahora, en forma instantina. y recién acá utilizas santina oxidasa, la guanina desaminasa que forma santina, la santina oxidasa te forma el ácido úrico y de esta manera degradaste los nucleótidos para tener el ácido úrico y poder eliminarlo. Ya, degradé ¿Sí? los nucleótidos. Ya, muy bien, Miss. Ahora sí lo entendí. Perfecto. Gracias. Ya, ok. Ya chicos, ahora sí. La próxima semana, sí, la próxima semana vamos a... ay, ¿qué más? Dígame, dígame. Por ahí ¿alguien más levantó la mano? ¿No? Miss, buenas noches, disculpe, Miss, para decir presente, Miss. Ya, sí, está bien, no se preocupen. Ya, solamente para ya terminar, no se olviden, la próxima semana vamos a ver biología molecular. Es bien importante que estén presentes porque vamos a hablar de un montón de cosas de biología molecular. Ahí yo les voy a explicar muchas cosas que yo trabajo en el laboratorio porque, sabes, soy bióloga, mi carrera es biología molecular y bioquímica, principalmente trabajo en biología molecular, en todo lo que es identificación de agentes patógenos, secuenciamiento, he trabajado con SARS-CoV-2, entonces ahí pueden exprimirme lo más que puedan la próxima semana, desde la próxima a la siguiente, si es que tienen, si tienen alguna duda. Sí, sí, vamos a hablar un poquito. No tengo muchas imágenes de Magnetoff, porque eso es algo nuevo, pero voy a tratar igual de explicarles. Le voy a ver si consigo algún videito para que puedan ver. Pero PCR, de todas maneras, les voy a explicar PCR, de electroforesis, exactamente. Western blot, de repente un poco de microarrays, y otras técnicas por ahí que se manejan, al menos que es lo que trabajamos acá en el laboratorio. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud, entonces ahí trabajamos mucho la parte molecular. Principalmente yo trabajo no en el tema de diagnóstico, sino en el tema de investigación, ¿no? Entonces estandarizan técnicas, ¿no? Tratando de identificar agentes de repente patógenos por diferentes metodologías para que los hospitales puedan tenerlo. Y la idea es estandarizarlo para que después otros lugares puedan utilizarlo de forma mucho más rápida, ¿no? Porque no van a poder estandarizar, porque para la estandarización necesitamos de muestras positivas, muestras negativas, hacer las validaciones, saber si realmente pues, lo que estamos haciendo está correcto y todo eso. ¿Ok? Entonces ya eso lo vamos a ver la próxima semana, nos quedan 2 semanas, entonces vamos a ver un poco de la biología molecular, el dogma de la biología molecular, y al final, técnicas moleculares, ¿ok? Pero para ver técnicas moleculares necesitan tener una buena base de biología molecular. Voy a tratar de ver la manera de darles una buena base de biología molecular en 2 semanas, ¿ya? Ok, voy llamando, tranquilo, voy llamando. A ver, ¿quién me está faltando? Un segundo, por favor. Miss, buenas noches, Jessica Payano, por favor, para que me considere. Sí, un segundo. Díaz, Daniel, ¿está? Vaya, ya estás, ya. Ya está, Jessica. Miss, gracias, gracias, muy amable. Indiquilla, Irma, ¿está? Chicos, apúrense que se me acaba la batería. Pasa Juan Manuel. Presente, Miss, buenas noches. Ok. Sí, justo estoy lejos del toma corriente. A ver. Espinosa Soledad. Núñez Johanna o Joana. Quispe Maricielo. Ok. Quispe Maricielo. Núñez Joana. Espinosa Soledad. Intiquilla Irma. Díaz Daniel. Ok, listo. Ya, chicos, entonces nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, por favor, vayan leyendo. ¿Sí? Ya se acerca el examen final. ¿Ok? Vayan revisando, por favor, cualquier cosa la próxima semana. Pueden ir preguntando si es que tienen alguna duda de algún tema. ¿Ok? Ok, profesora. Ok, cuídense mucho. Buen fin